Mujer Verdadera 201. Diseño interior. Semana 1. Discernimiento. Día 4. Siempre dispuesta a aprender. La neblina era particularmente densa una mañana mientras conducía hacia el estudio de Revive Our Hearts, Aviva Nuestros Corazones. Casi no se podía ver. Los conductores llevaban los faros encendidos y todos conducían con lentitud y sumo cuidado. El tráfico avanzaba a paso de tortuga. En medio de toda esa neblina, tenía que prestar mucha atención de no saltarme el desvío correcto. Me requirió mucho más esfuerzo de lo normal discernir entre el desvío correcto y el incorrecto, evitar chocar contra un automóvil o un peatón y mantenerme en el carril y no caer en una zanja. Hay mucha neblina espiritual en estos días, y no solo en el mundo, sino también en la iglesia. Existen toda clase de opiniones persuasivas que promueven ideas sobre lo que deberíamos creer y cómo debemos vivir. Esto es lo que sucede particularmente con el tema de la feminidad bíblica. Puede llegar a ser una cuestión bastante confusa y hasta desconcertante. La situación no difiere de la que afrontaban los creyentes en Creta. Ellos también tenían voces contrarias que exponían lo que se debía creer en la iglesia. Lee Tito 1, versículos 10 al 16 en tu Biblia. Enumera los rasgos y las características de las personas que promovían ideas falsas en las iglesias de Creta. Creta es la mayor de las islas griegas y la quinta más grande del mar Mediterráneo, situada en la intersección de 4 mares, Jónico, Egeo, Mediterráneo y de Libia. Su ubicación la sitúa en el centro del desarrollo de la cultura y la civilización mundial. Creta era famosa por la mitología griega por ser el lugar de nacimiento de Zeus y por las leyendas del rey Minos, Teseo y el Minotauro. Era el núcleo comercial de los minoicos, la primera civilización europea desarrollada. En el año 67 a.C. aproximadamente, Creta fue conquistada por los romanos, quienes se encargaron de construir lujosos edificios, templos, estadios y baños públicos en la isla. En ese tiempo, Creta contaba con cerca de 300.000 habitantes, griegos en su mayoría. También cohabitaban grandes comunidades judías. El día de Pentecostés, en Jerusalén había judíos de Creta. Hechos 2, 11. Los cretenses tenían fama de intrépidos marineros, prósperos comerciantes y valientes guerreros, pero también eran conocidos por sus defectos de carácter. Tito Livio, historiador romano, aludió a la avaricia, glotonería cretense. Polibio, historiador griego, escribió sobre su bravura y sus engaños, y su mendacidad, es decir, la propensión a inventar y tergiversar la verdad. Otro historiador griego, Diodoro de Sicilia, destacó la obsesación e insubordinación cretense, siempre decididos a hacerlo todo a su manera. Pablo citó a Epiménides, un poeta profeta cretense, cuando escribió: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Tito 1, 12. Las cosas estaban tan mal que, en el mundo antiguo, cretense era sinónimo de mentiroso. Pablo estaba preocupado porque la mendacidad de los cretenses se había propagado por la comunidad cristiana. Para acomodar la cultura mitológica griega de Creta, algunos maestros estaban fomentando rebuscados mitos para que las escrituras hebreas tuvieran mayor aceptación y mejor acogida. Adoptaron nuevas interpretaciones bíblicas, especulativas y fantasiosas, posiblemente basadas en las genealogías del Antiguo Testamento. En vez de aferrarse a las enseñanzas y tradiciones transmitidas por los apóstoles, estos teólogos presuntuosos promovían fábulas artificiosas, segunda de Pedro 1:16, que, sin duda, se conformaban al sentido de rectitud política de los oyentes del siglo I. Este problema no se limitaba a la iglesia de Creta. Pablo señala asuntos similares en sus cartas a Timoteo, pastor de Éfeso. Lee los versículos al margen, 1 de Timoteo, capítulo 1, versos 4 al 7, capítulo 4, verso 7, capítulo 6, verso 20. En tu opinión,
¿Qué quería decir Pablo con que las ideas de esos maestros solo conducen a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que las personas lleven una vida de fe en Dios? Los falsos maestros de la iglesia primitiva fomentaban ideas nuevas que distraían a los cristianos en la búsqueda de la piedad y los enredaba en especulaciones polémicas y sin sentido. En vez de animar a los creyentes a guardar y valorar el depósito de la verdad recibida y a esforzarse en poner en práctica la palabra, fomentaban una actitud de irreverencia hacia las Escrituras y las enseñanzas de los apóstoles. Primera de Timoteo 4:7. Los maestros seducían a los creyentes con interpretaciones novedosas y progresistas, que vendían con seguridad como conocimiento. Primera de Timoteo 6:20. Sus ideas eran convincentes, aunque sutilmente engañosas. Estos maestros confundían en vez de aclarar las cuestiones, y lo que es más, defendían las normas morales libertinas. En esencia, animaban a los creyentes a valorar y confiar en la propia opinión más que en la de Dios. Segunda de Timoteo 3:4. Utiliza el párrafo anterior para enumerar las banderas rojas, señales de alarma que deberían haber alertado a los cretenses de la posible falsedad doctrinal. Mujeres débiles. Desconocemos con exactitud el contenido de la falsa enseñanza, pero es evidente que carecía de toda verdad espiritual y que solo conducía a más especulaciones, preguntas, controversia y discusiones. También deducimos que algunas mujeres de la época eran particularmente susceptibles de caer en el engaño. Según 2 de Timoteo 3:7, ¿por qué crees que las mujeres se dejaban seducir por la falsa enseñanza? Marca con una X el enunciado que corresponda. ¿Eran demasiado débiles para enfrentarse a la opinión popular? ¿No eran cultas ni habían estudiado bastante estas cuestiones? La falsa enseñanza las seducía porque aprobaba sus tendencias y deseos pecaminosos. En realidad, no querían cambiar de comportamiento y apartarse del pecado. Lee 2 de Timoteo 4:3. Explica por qué y cómo las mujeres cristianas de nuestros días podrían rechazar la sana enseñanza sobre la feminidad. Las mujeres mencionadas en 2 de Timoteo 3 siempre estaban aprendiendo. La razón por la que se rendían a la falsa enseñanza y eran incapaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad no era la falta de información, sino la falta de deseos puros. El buen juicio y la vida piadosa van de la mano. Si no estás preparada para vivir como Dios quiere, es muy probable que rechaces la sana enseñanza y te limites a dirigirte a maestros que te digan lo que quieres escuchar. Termina la lección de hoy en oración. Pídele al Señor que te dé entendimiento para discernir la sana doctrina y el deseo de obedecerla.